Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro video de MedNotes. Entonces, este tema va a ser muy importante. Se llama farmacología de la falla cardíaca. Es un tema bien interesante que la verdad a más de uno le va a servir, sobre todo cuando roten por las áreas de urgencias, estén en el internado o inclusive estas bases son muy útiles cuando estén estudiando alguna especialidad particular. Entonces, bueno, ya con esto en mente veremos el tratamiento como tal de la falla cardíaca. Entonces, esto que tienen aquí es una especie de cascada o consecuencias fisiológicas que puede tener el tener una falla cardíaca, ¿sale? Donde en el mero centro, como ven, dice bajo gasto cardíaco, en inglés cardiac output, ¿no? Bajo gasto cardíaco. Si recuerdan el término de gasto cardíaco, se refiere a la cantidad de mililitros por minuto que circulan en tu cuerpo. Normalmente, en fisiología siempre nos enseñan que el gasto cardíaco promedio que circula en la sangre y en el cuerpo de una persona sana en promedio, de un varón de 70 kilos, pues aproximadamente son 5 litros por minuto. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Para empezar, después de haber sufrido un evento isquémico, por ejemplo, recuerden que es la causa más común, más no la única, puede afectar a ambos ventrículos, ¿están de acuerdo? Sin embargo, sabemos que el corazón lo podemos dividir en dos cavidades, la cavidad izquierda y la cavidad derecha. Es importante que sepan que esto es una especie de circuito, o sea que tenemos un corazón izquierdo que va a bombear sangre hacia un tejido periférico, ¿no? Por ejemplo, aquí entraría la aorta, todos los vasos sanguíneos arteriales, ¿no? Posteriormente regresa una sangre desoxigenada o venosa que va a regresar hacia el corazón derecho, ¿verdad? Este corazón derecho posteriormente tiene que regresar hacia una cosa que conocemos como pulmón en la microcirculación o la circulación menor, oxigena la sangre y regresa por medio de 4 venas pulmonares al ventrículo izquierdo. ¿Sale? Entonces, sepan que es una especie de circuito. O sea, que si ustedes bloquean por acá, el ventrículo izquierdo, por ejemplo, si se infarta el ventrículo izquierdo, que es el sitio más común de isquemia, pues es común que hacia atrás todo se vaya acumulando, entre ellos el pulmón. Entonces, no es raro que en un paciente con falla cardíaca izquierda por un infarto, un paciente se presente con disnea, es decir, que no puede respirar, o que una de las complicaciones más comunes que puedan desarrollar sea el edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, sepan que todo esto es gracias a entender que es una especie de circuito, todo esto de la circulación, ¿sale? Entonces, el gasto cardíaco, para empezar, por la consecuencia que ustedes digan, ¿no? Dijimos que tuvimos el evento isquémico. Para empezar, la primera manifestación que se puede observar es que tiene menos fuerza de contracción, ¿no? Eso ya está contribuyendo por sí solo a la patología, el hecho de esta pérdida de la contracción. Número 2, para empezar, por el hecho de que tú disminuiste el gasto cardíaco, recuerden que ya habíamos comentado que de las dos presiones, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tenemos la presión sistémica, que dijimos que el valor más alto era el de 120 y el valor más bajo era el de los 80. Recordando que el de arriba, que es la presión sistólica, dependía en su mayoría del volumen de eyección. Y recuerden la fórmula también, ¿no? Comentábamos previamente que el gasto cardíaco es igual a volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Entonces, el problema ahora es que como tú estás afectando cualquiera de estas dos, la repercusión inmediata es que el gasto cardíaco disminuye y que por consecuente, como yo sé que una de estas, que es el volumen de eyección, depende o regula a la presión sistólica, es normal que una de las primeras caídas que sufre el aparato cardiovascular sea la pérdida de la presión. La que se ve más marcada es la presión sistémica sistólica, ¿sale? Esa es una de las tantas consecuencias. Ahora, con esto dense cuenta cómo le llega menos presión a los vasoreceptores. ¿Se acuerdan que acá tenemos un sistema que podía percibir los cambios de presión? Obviamente, si hay menos gasto cardíaco, menos presión y el vasoreceptor percibe que hay una caída en la presión, inmediatamente lo primero que va a querer hacer el sistema de vasoreceptores va a ser compensar esta caída y aumentar nuevamente la presión. Entonces, no es sorpresa que posteriormente se active por acá, por el centro vasomotor, baja hasta la cadena toracolumbar de T1 hasta L2 y activa el sistema simpático, que al final del día va a incrementar como tal su actividad simpática. Esto quiere decir que va a liberar muchas sustancias, entre ellas, por ejemplo, la epinefrina o adrenalina, que yo sé que si llega a estimular al receptor beta 1 en el corazón, puede incrementar un poquito más la contractilidad y con esto tratar de
compensar esta primera pérdida inicial de fuerza de contractibilidad, ¿no? Entonces tampoco les debe ser sorpresa que en un paciente que tiene shock, es decir, que no hay suficiente gasto cardíaco, que hay una hipoperfusión tisular generalizada, que necesita aminas, en este caso inotrópicas, ¿sí? Va a ser de crucial importancia darle beta-adrenérgicos en este caso particular del shock, ¿no? Que en falla cardíaca crónica va a ser algo diferente a la terapéutica, pero en shock se tiene que utilizar esto, ¿sale? También con esto vamos a incrementar la frecuencia cardíaca o heart rate, ¿verdad? Aumentar la contractilidad. Y otra consecuencia es que también vamos a liberar mayor cantidad de otro neurotransmisor llamado norepinefrina o noradrenalina. Recordando que esto en los receptores alfa-1 es un excelente vasoconstrictor. Eso significa que también el otro determinante, que era la presión diastólica, que yo sé que depende de la resistencia periférica total, ¿sí? Es decir, el tono natural de todas las arterias y arteriolas, depende de qué tan vasoconstriñido estés de manera generalizada. Entonces, no es sorpresa que esto pueda incrementar la presión arterial media, pero dense cuenta cómo también incrementa la postcarga. Ah, bueno, hay que recordar qué significaba postcarga. La definición como tal es postcarga, fuerza de oposición al vaciamiento. Fuerza de oposición al vaciamiento, es decir, la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para bombear la sangre hacia el resto de los tejidos periféricos. Entonces, esto, si bien sí ayuda, pues también puede ser algo peligroso para un corazón que ya está cansado, que ya está dañado, ¿sale? Además, recuerden que el hecho de activar la actividad simpática al liberar epinefrina, también, y norepinefrina, puede tener dos efectos. Para empezar, causamos una vasoconstricción de todos los vasos sistémicos y la arteria renal no es una excepción. Además de esto, las nefronas tienen un aparato que es el aparato yuxtaglomerular, que es el principal regulador del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pues las células yuxtaglomerulares, que son las que liberan la renina, también tienen receptores beta 1. Entonces, dense cuenta que el conjunto de los dos, el hecho de que llega menos flujo renal y además de que hay más estimulación beta 1, tiene como efecto final que tú liberas mayor cantidad de renina, ¿sale? Entonces, recuerden que la renina es la primera parte de todo este eje, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que recuerden que ya está explicada en otros videos aquí mismo en el canal. Esta renina lo que hace es que escinde la angiotensina 1, luego con la ECA se convierte en angiotensina 2 después de llegar al pulmón y termina convirtiéndose en angiotensina 2, que yo sé que ya tiene actividad biológica, es decir, ya puede ejercer un efecto propiamente. Esto a su vez, yo sé que también favorece a la vasoconstricción, ejerce más vasoconstricción y también promueve cierto grado de poscarga incrementada, que obviamente va a dificultar en cierta medida que el corazón siga eyectando su sangre de manera apropiada. Y vamos a poner por acá el otro efecto de la angiotensina 2, que en este caso, dense cuenta cómo también se encarga de incrementar la precarga. Recuerden que precarga es la forma elegante de decir, o la definición elegante es la distensión pasiva de las fibras musculares miocárdicas. Es decir, ¿qué es lo único que puede extender a la pared del ventrículo? Pues su llenado. ¿Y qué es lo único que puede llenar el ventrículo? Pues la sangre, ¿no? Es decir, es un indicador de qué tanto volumen tienes ahí. Entonces, solamente para recordarles, vamos a poner por acá las variables. Ya hemos comentado, entonces. Bueno. Inotropismo, que es fuerza de contractilidad, que yo sé que ya está regulado por acá con receptores beta 1. Dijimos también precarga, que comentamos que es una medida indirecta de volumen. ¿Qué tanto volumen circulante tienes, no? ¿Qué tanto volumen le llega al ventrículo o volumen telediastólico, el volumen al final del llenado ventricular para sacar desde este corazón? Y finalmente, postcarga, que es la fuerza de oposición al vaciamiento. Recuerden que el inotropismo se incrementa o se estimula con receptores beta 1 gracias a la adrenalina. Recuerden que la precarga se incrementa gracias a el hecho de que tengas más venoconstricción y por el hecho de que constriñas más las venas, gracias a los receptores alfa 1 en venas, aumentas más el llenado del retorno venoso. También la poscarga es también mayor incremento de alfa 1, pero particularmente en las arteriolas. Entonces, esto es en venas, esto es en arteriolas principalmente, o el sistema arterial. Bueno, continuando por acá con el esquema. Comentamos entonces que la angiotensina 2, por ser vasoconstrictor, incrementa también la precarga, ¿sale? Y bueno, aquí terminamos los efectos de la angiotensina 2. Si nos vamos por acá en el esquema, también vemos cómo incrementa la presión venosa gracias a que es un sistema como circuito, ¿no? Entonces, si este es el corazón, y yo sé que estamos bombeando la sangre hacia acá, y si este se daña,
es normal que la presión venosa hacia atrás se incremente, porque es un circuito, ¿no? Entonces, si tú dañas cualquier parte del corazón, es normal que la presión venosa se pueda incrementar porque no está fluyendo la sangre hacia la cavidad donde desemboca, ¿no? Entonces, es una consecuencia esperada esto del incremento de la presión venosa. Incrementa la presión venosa. Con esto, a su vez, incrementa también la presión y sabemos que gracias también a que hay cierta actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona más alfa-1, pues puede a su vez incrementar la precarga. Esto tiene también como consecuencia aumentar el volumen telediastólico, ¿verdad? Es decir, qué tanto volumen le va a llegar al corazón como de manera compensatoria. Y esto, recuerden que es el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Mayor distensión, mayor contracción para poder sacar la sangre hacia el otro extremo. Entonces también esto puede causar en cierta medida que el corazón se dilate demasiado y esto puede ser peligroso porque si se dilata demasiado puede existir el problema que a la hora que se quiera contraer no pueda sacar suficiente sangre, ¿no? De hecho es una de las tantas etiologías que tiene, ¿no? La falla cardíaca sistólica porque no puede ejercer de manera apropiada la sístole para bombear la sangre hacia afuera. Esto obviamente genera una compensación que necesita el corazón mayor fuerza contráctil y dense cuenta cómo es una cascada de eventos que sigue causando más y más y más problema. El hecho de que tú tengas mayor incremento de precarga también dense cuenta que como consecuencia aquí tienes más volumen, que es una sangre que se estanca hacia atrás en el corazón izquierdo. Entonces dense cuenta cómo hacia atrás del corazón izquierdo tenemos al pulmón, ¿verdad? Entonces, es normal que puedas desarrollar hipertensión capilar pulmonar, ¿no? Entonces, si se desarrolla hipertensión capilar pulmonar, puedes desarrollar congestión pulmonar, ¿no? Y es cuando propiamente puede aparecer el edema agudo de pulmón, que es de las complicaciones más mortales que tiene esto, ¿no? Y son de los que pueden tener hasta peor pronóstico para nuestro paciente según algunas escalas. También recuerden que regresando a otra vez para acá con otro efecto de la angiotensina 2, también el otro efecto que tiene es que la angiotensina 2 puede llegar a la corteza de la glándula supraadrenal, que es una glándula que está encima del riñón. Esta se puede estimular en su capa glomerular y puede aumentar la conversión de colesterol hacia aldosterona, que es un derivado esteroideo, que al final de cuentas puede aumentar la síntesis de más canales, entre ellos los canales de sodio y también la eliminación de potasio puede ser favorecida. Entonces dense cuenta cómo activar el eje también puede ser aumentar la predisposición, ¿no? O la capacidad que tiene el cuerpo de favorecer al edema, que puede ser hasta peligroso. Esto incrementa la hipertensión o el filtrado capilar, que puede todavía incrementar más presión venosa, o puedes hasta retener hasta más volumen, que claro que esto puede terminar en producir mayor grado de precarga, que puede dar más falla cardíaca sistólica, cardiopatía dilatada y demás cosas. Entonces, dense cuenta cómo muchos de estos sistemas pues son problemáticos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta cierta medida, si bien el eje renina-angiotensina-aldosterona protege para muchas situaciones fisiológicas, en casos de falla cardíaca pueden ser partícipes de compensaciones que pueden en cierto grado ser patológicas. Sí ayudan, pero pueden favorecer a la patología en el corazón. Por ejemplo, está demostrado en algunos artículos científicos que la aldosterona favorece la producción de especies reactivas de oxígeno en el corazón. Esto promueve lo siguiente, que tú sufras la remodelación miocárdica. ¿Y qué es la remodelación miocárdica? Pues bueno, que cambies o sustituyas al parénquima miocárdico por tejido cicatrizal. Es decir, vas a sustituir al corazón porque está dañado y está siendo lesionado, quitas al cardiomiocito y le pones una cicatriz o tejido conectivo, ¿no? Entonces, eso es peligroso, pues porque dense cuenta que el tejido conectivo no va a contraerse y puede precipitar todavía mayor grado, ¿sí? Puede precipitar mayor grado de falla cardíaca. De hecho, por esto mismo, si yo sé que el principal generador de estas especies reactivas de oxígeno por activación de la NADPH oxidasa en el corazón y demás cosas, pues es la aldosterona. Entonces, tampoco es sorpresa que un antagonista de la aldosterona, como lo puede ser la espironolactona, más que un diurético ahorrador de potasio, es un protector del corazón. La espironolactona no es un buen ahorrador de potasio, sino que más bien lo utilizamos en la práctica clínica, en la vida real, como un protector miocárdico, porque previene la remodelación miocárdica. Y por eso también es normal, y yo quiero que entiendan que también prevenir la activación de este eje o que sea demasiado excesiva, también ayuda al cuerpo a que no se precipite todavía más todo esto. Entonces, claro que parte de la terapéutica va a ser darles, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como por ejemplo todos los que terminen en pril, captopril, enalapril y sinopril.
o, por ejemplo, antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2, es decir, todo lo que termine en sartán, los sartán, telmisartán y demás, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas partes, pero dense cuenta cómo parte de cómo tratamos aquí la isquemia. Para empezar, número 1, tenemos que darles, tiene que ver por ahí la espironolactona. Ok, pues tiene que ver espironolactona porque yo sé que va a prevenir la remodelación miocárdica. Yo tengo que darle IECAS y ARA2 porque yo sé que el eje puede precipitar más patología en algunos de sus componentes. Tampoco es sorpresa, o más bien yo quiero que entiendan que también le vamos a dar beta bloqueadores, que vimos la clase pasada, porque estos bloquean que haya demasiada contractilidad y bueno, el problema no es eso, sino que más bien disminuimos el consumo máximo de oxígeno o la tasa metabólica en el corazón. Claro que esto es importante porque si tú disminuyes la tasa metabólica en el corazón, disminuyes el consumo de oxígeno que éste tenga, que inicialmente fue lo que causó el problema. Ahora, esto es en caso de que tengas falla cardíaca, no shock. Falla cardíaca, no shock. Falla cardíaca, no shock. Porque ya cuando se desarrolla el shock, es decir, que ya hay una hipoperfusión tisular muy pesada, necesitas obligadamente darle inotrópicos como beta-adrenérgicos como la dobutamina, o otro inotrópico como la milrinona, como veremos más adelante. Pero entonces dense cuenta que depende de la etapa, ¿no? Puedes darle beta bloqueadores o puedes darle algún inotrópico como algún beta-adrenérgico. También, tampoco es sorpresa que en caso de que desarrolles edema, ¿cómo hacemos para prevenir esto y que no haya demasiada tampoco precarga? Pues bueno, esto lo podemos dar con un diurético. Como veremos más adelante, que también es importante para el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, y con esto en mente también hay otras terapias un poquito más nuevas, que es, por ejemplo, combinar beta con alfa, bloqueo. Aquí entran medicamentos como el carvedilol, como el labetalol, que son medicamentos que no solamente antagonizan los receptores beta, ¿no? Sino que también los alfa. Entonces, dense cuenta cómo previenen la precarga, pero también la poscarga y también pueden disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, aquí entran otros medicamentos que veremos más adelante, como el carvedilol y la betalol, ¿no? Entonces, sepan que esto es la fisiopatología como tal de la falla cardíaca. Ahora sí, propiamente vamos a saltar a entender la farmacología de esto. Y bueno, a manera de resumen, vamos a platicar lo mismo que ya dijimos. Entonces, la terapia farmacológica se va a enfocar en varias partes. Para empezar, queremos favorecer cualquier cosa que disminuya el consumo máximo de oxígeno, la tasa metabólica como tal, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Con diferentes estrategias. Para empezar, lo podemos lograr gracias a disminuir la precarga. ¿Cómo hacemos esto? Ya sea vaciando el volumen o haciendo que el volumen que tiene le llegue menos al corazón, activando menos el eje renina-angiotensina-aldosterona o demás, ¿no? Entonces vamos a irnos por partes. La primera parte dice diuréticos. Bueno, yo sé que los diuréticos disminuyen el volumen, ok, entiendo, menos precarga. También los IECAS y los ARA2. Bueno, menos angiotensina 2, menos aldosterona, que yo sé que reabsorben sodio y agua y pueden aumentar la volemia. Ok, tiene sentido. Y venodilatadores, particularmente los asociados a óxido nítrico. Por ejemplo, la primera terapia que se les tiene que dar a un paciente que tiene una angina de pecho, o sea, el dolor de pecho retroesternal característico, le das un venodilatador. Hagan de cuenta que la vena cava se dilata, ¿verdad? Y luego después de que se dilata, le llega menos retorno venoso porque aumenta la complianza que vimos en fisiología. A final de cuentas, deja descansar un poquito más al corazón. También recuerden que podemos disminuir la postcarga. Esto es con menos vasoconstricción, ¿no? Menos alfa-1 o menos vasoconstricción de cualquier tipo. Lo logramos con menos IECAS y ARA2 porque yo sé que el objetivo final es activar más la angiotensina 2, que yo sé que es un gran vasoconstrictor periférico, también con un dilatador arterial, como veremos después, ¿no? Como lo pueden ser la familia de los dipinos. También incrementar la contractilidad en caso de que tenga algunos casos muy particulares. Por ejemplo, en un paciente que tiene falla cardíaca y que además tiene fibrilación auricular, que es el corazón le hace así, en esos casos es muy prescrito la digoxina. En caso de que, por ejemplo, tengas un paciente con, ahora sí, shock cardiogénico, ya le damos beta-agonistas o inhibidores de la fosfodiesterasa 3 que veremos más adelante. También recuerden que tenemos medicamentos que pueden prevenir la remodelación miocárdica, cuyo objetivo principal es evitar
que llegue el último efector de esta cascada, que es la aldosterona, ¿no? No es el único, pero es uno de los más importantes. Entonces, hay menos remodelación miocárdica, es decir, menos cicatriz, pues, menos tejido conectivo en vez del corazón. Entonces, esto lo logramos gracias a IECAS, porque pues, bloquean el eje, ARA2, porque bloquean el eje, espironolactona, porque bloquean el último efector de esto, y beta bloqueadores, porque sabemos que el hecho de que aumente su metabolismo libera más radicales libres y con esto tienes el mismo efecto de convertir el parénquima en tejido conectivo, ¿no? Entonces, eso es importante. Algo importante que mencionar por acá es que la digoxina no mejora la sobrevida. O sea, si yo le doy digoxina a un paciente que tiene falla cardíaca y fibrilación auricular, no va a vivir más años, pero se le van a quitar o van a mejorar un poquito sus síntomas, ¿ok? Va a tener mejor calidad de vida, ¿sale? Obviamente riesgo-beneficio todo esto. Sin embargo, los IECAS, ARA2 o beta bloqueadores o espironolactona están demostrados que pueden beneficiar en la historia natural de la enfermedad de la falla cardíaca. O sea, que sí puede mejorar y el pronóstico del paciente. O sea, si le das o no esto, impacta en los últimos 5 o 10 años de su vida. Por eso es importante que sepan cómo funcionan. Además, los IECAS ARA2 son fármacos de elección para el manejo crónico de falla cardíaca. Los inotrópicos, como comentamos, es más útil en el escenario agudo de falla cardíaca. O sea, se infartó, tiene shock, dale otra vez. Entonces ya le das ahora sí los inotrópicos, ¿no? Como lo comentamos anteriormente. Bueno, con esto en mente ya veremos ahora sí cada uno de los medicamentos que pueden favorecer utilizarse en la falla cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos primarios para el paciente con falla cardíaca? Para empezar, ya lo comentamos. La primera siempre van a ser los IECAS y otra opción terapéutica alternativa son los ARA2, ¿no? Que son los antagonistas de receptores de angiotensinados. También recuerden que los beta bloqueadores son muy importantes. Habíamos comentado también que solamente los que son cardioselectivos son de la A hasta la M, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, carvedilol, esmolol, esos son los que son cardioselectivos. Los que más comúnmente pueden ser para el paciente con falla cardíaca particularmente es metoprolol, bisoprolol o carvedilol. Lo único extra es que el carvedilol, además de ser un beta bloqueador, también es un antagonista alfa 1. Entonces también provee cierto beneficio contra el incremento de poscarga, ¿no? Entonces, además de esto, recuerden que todos los betabloqueadores están clasificados también como antiarrítmicos, entonces también nos proveen este otro efecto protector para evitar que un paciente pueda desarrollar arritmias. Eso es importante porque también una complicación común después de tener un infarto son las arritmias, entonces por esto es importante los betabloqueadores. Además que por sí solos pueden disminuir el remodelamiento miocárdico por esto de la protección o evitan la producción de especies reactivas de oxígeno o algún otro radical libre. También recuerden que otro tratamiento importante son los diuréticos. Por ejemplo, los diuréticos de ACE como la furosemida, el ácido tacrínico, la bumetanida o los diuréticos tiacidas que veremos en otra clase, también se encargan de disminuir como tal la precarga. Otros medicamentos como la espironolactona o la eplerenona evitan o bloquean la activación de los receptores de aldosterona. Esto es importante porque se pueden disminuir la remodelación, ¿no? Y son cardioprotectores por este mismo principio. Y también otros medicamentos como la hidralacina o el dinitrato de isosorbide, que ambos son medicamentos que pueden funcionar como efectores de óxido nítrico, se pueden utilizar para terapias crónicas en estos pacientes. Los cuales no pueden tolerar los IECAS o los ARA2, ¿no? Entonces se puede utilizar también de manera efectiva. Y para empezar vamos a comenzar con los medicamentos inotrópicos, es decir, los que aumentan la contracción como tal. Ok. Vamos a comenzar con los inotrópicos. Y para comenzar, antes de cualquier cosa, tenemos que recordar la homeostasis como tal, normal o fisiológica de nuestro corazón. Recuerden que la célula, la unidad funcional son los cardiomiocitos, ¿no? Es importante que sepan que esos cardiomiocitos dependen como tal de calcio extracelular, a diferencia del músculo esquelético, que tienen en su retículo sarcoplásmico el 100% del calcio almacenado, ¿sí? En el caso del músculo liso y el corazón dependen mucho, pero mucho del calcio extracelular que se meta por acá. Recuerden que esto es estimulado gracias a la fase meseta del potencial de acción de los cardiomiocitos. Ahora, recuerden que también tenemos esta bomba que es la sodio-potasio ATPasa, que ustedes ya la conocen desde que van en fisiología. Sabemos que se encarga de sacar sodio y meter potasio, ¿no? Esto es muy útil después de un potencial de acción donde estos valores se invierten de los iones, ¿no? También recuerden que aquí tenemos otra bomba que es un intercambiador, un transporte activo secundario de sodio-calcio, que mete sodio
que fue un gradiente que se generó gracias a la digoxina, ¿verdad? Disculpen, gracias a la sodio potasio TPasa y que saca calcio. Entonces, este mecanismo particular es muy importante en el caso de la diástole. Es muy importante para la relajación del corazón, ¿no? Recuerden que una vez que también cuando se activa este canal de calcio por lo de la meseta, potencial de acción o lo que sea, también puede inducir el calcio por sí solo, estimular propiamente al retículo sarcoplásmico para mayor liberación de calcio. Esto yo sé que al final del día va a terminar uniéndose a la troponina y esto destapa el sitio activo de la tropomicina y demás, hace que la actina y la miocina se contraigan y demás, ¿no? Y al final de cuentas produce la contracción miocárdica, ¿no? Entonces, el efecto final de por acá vendría siendo la contracción, todo esto que tenemos por acá. Pero antes de esto, recuerden que también podemos estimular propiamente muchas partes de este mecanismo. Por ejemplo, acá arriba recordemos, ya comentamos previamente que el receptor más importante que tiene el corazón es el receptor beta 1, que si ustedes recuerdan de la clase que comentamos previamente, yo sé que es la parte del kiss and kick, ¿no? Que es la S del kiss, ¿no? Entonces yo sé que es una proteína GS que al activarse activa una adenilciclasa, que es, de nuevo esto ya lo vimos. Este incrementa la cantidad de MP cíclico, que yo sé que la MP cíclico, si yo junto 4, puedo activar la proteína sinasa A, ¿verdad? Y si activan a la proteína sinasa A, puedes activar propiamente a este canal, aumentando propiamente más la fosforilación y la activación o la actividad de este canal, favoreciendo todavía mayor contracción, ¿sale? Eso es lo interesante de esto. Hay algunos medicamentos que pueden propiamente activar este mecanismo de manera directa, ¿no? Como la dobutamina, que yo sé que es mejor estimulando el receptor beta 1 que al beta 2, pero lo puede hacer, ¿no? Entonces, no es sorpresa que en un paciente con shock o con falla cardíaca aguda, la dobutamina sea uno de los medicamentos inotrópicos de elección, ¿verdad? También recuerden que este AMP cíclico que se encuentra por acá, este CAMP, puede ser degradado, ¿sí? Le quita su forma cíclica y se convierte en AMP. Posteriormente se separa en adenosina, en el fosfato y terminó de ser, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Evitamos su destrucción. ¿Y quién la destruye? Las fosfodiesterasas. Ok, yo sé que esas son importantes para los enlaces con los nucleótidos como la adenina, AMP cíclico, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que damos inhibidores de fosfodiesterasa, inhibidores de fosfodiesterasa 3, como es particularmente la del corazón, y aquí actúan algunos medicamentos como los que terminan en rinona, ¿no? Como el ejemplo clásico, el más comúnmente utilizado, la milrinona, pero también está la inamrinona y algunos otros más que nos enfocaremos o comentaremos más adelante, ¿ok? También recuerden que cómo funciona la digoxina, que es otro medicamento que está por acá. Yo sé que es un bloqueador de la sodio potasio TPasa. Al bloquear esta bomba, el sodio se empieza a acumular acá. Al acumularse el sodio intracelular, empieza a aumentar el volumen e hincharse la célula. Aumenta el sodio y eventualmente aumenta tanto la concentración de sodio que el gradiente o la diferencia entre fuera y dentro se pierde. Entonces, esto hace que evites como entrar la entrada de sodio porque ya no es tan fácil entrar ahora. Esto hace que evites la salida de calcio, ¿sí? Se queda acumulado dentro, posteriormente puede activar el retículo sarcoplásmico y contraer todavía más e inotropismo, ¿sale? Entonces dense cuenta de todas estas consecuencias. Pero ojo, otra cosa importante es que el calcio es arritmogénico. Entonces tampoco es sorpresa que la digoxina a largo plazo también puede incrementar la posibilidad de desarrollar arritmias, ¿sale? A pesar de que sí funciona inicialmente como un antiarrítmico, ¿sale? Ok, de todos los medicamentos inotrópicos, con el primer medicamento que vamos a iniciar es la digoxina, ¿verdad? Como comentamos previamente, recuerde que ya lo vimos, ¿no? Sabemos que bloquea la sodio potasio TPasa, que yo sé que al no poder sacar el sodio se acumula intracelularmente. Esto evita como tal la actividad de la sodio calcio. Por consecuente, no puede sacar el calcio. Esto incrementa como tal el calcio intracelular, como vimos en el esquema pasado, y esto incrementa más liberación desde el retículo sarcoplásmico. De hecho, hay una respuesta que dice calcium induced, calcium release, ¿no? Que mientras más calcio llega, más calcio libera por consecuente del retículo sarcoplásmico. Ahora sí es otro efecto de retroalimentación positiva. Esto favorece al final del día la interacción entre actina y miocina y los puentes cruzados, y al final del día la fuerza contráctil. Es decir, al final del día esto termina siendo favoreciendo el inotropismo positivo. Sin embargo, tiene otro efecto secundario que es importante remarcar. Recuerden que además del receptor beta 1 que tiene el corazón, también existe parte del sistema autónomo parasimpático, del sistema nervioso autónomo parasimpático. Hay una rama que está inervando propiamente al corazón, que conocemos que es el 10º par craneal o el vago, ¿no?
Y algo curioso pasa por acá en la terminal sináptica y le vamos a hacer una especie de como super zoom por acá. Entonces, lo que sucede, digamos que ya tenemos el super zoom por acá. Recuerden que aquí también ya existe la bomba que es la sodio-potasio tepeasa, que otra vez se encarga de meter potasio, sacar sodio, ¿verdad? Si esto no funciona o tú la bloqueas, el sodio se incrementa. Si tú incrementas el sodio intracelular, sería el equivalente a despolarizar una célula, dense cuenta de esto. Entonces, eventualmente también puedes bloquear el otro antiporte, que es el de sodio-calcio, ¿verdad? Este otro antiporte de acá, que es de sodio-calcio, el cual se encarga de meter sodio y sacar calcio, ¿no? Entonces, dense cuenta como al final del día incrementas sodio e incrementas calcio. Entonces, también estimulas o activas de manera indirecta al sistema del vago. Activas al sistema del vago. Y dense cuenta como uno de los efectos posteriores es aumentar la liberación de este triangulito que tenemos por acá, conocido como acetilcolina, que al estimular los receptores M2 del corazón, yo sé que tiene efectos depresivos en el corazón, porque yo sé que el receptor M2 es un receptor que está acoplado a una proteína G inhibitoria, a diferencia de la GS del beta 1, ¿no? Entonces, dense cuenta como un efecto secundario de la digoxina va a ser incrementar la actividad vagal, ¿verdad? Algo interesante es que como el medicamento es muy, pero muy lipofílico, significa que también es muy liposoluble y tardamos mucho, pero mucho en poderlo eliminar. De hecho, dense cuenta cómo gracias al tan prolongado tiempo de vida media, significa que tenemos que darle una dosis muy alta inicialmente para que pueda ejercer algún efecto. Entonces, necesita una dosis de carga muy, pero muy elevada. También, ojo, como en cierta medida, si ciertamente tiene algún grado extra de liposolubilidad, su principal mecanismo de eliminación sigue siendo renal por ser realmente, en esencia, hidrosoluble. Al eliminarse de manera renal, es muy importante que la función renal se encuentre conservada en estos pacientes. Dense cuenta cómo esto ya es difícil, porque cuáles son de las causas o algunos factores de riesgo común para desarrollar síndromes isquémicos coronarios o infartos, pues ser diabético hipertenso. Y adivinen, otra complicación del diabético hipertenso es desarrollar falla renal. O sea, no es raro que un paciente con falla cardíaca además tenga nefropatía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento por lo mismo, por esto de las comorbilidades que pudieran tener. Entonces, mucho cuidado con esto de los pacientes que tengan alteraciones renales. También sabemos que tiene un alto volumen de distribución por permanecer tanto tiempo en sangre. Entonces, puede desplazar a otros medicamentos, los desplaza. Es decir, aumenta como tal los medicamentos efectivos en sangre de algunos medicamentos como el verapamilo o la quinidina. El verapamilo, recordemos que es un antagonista de canales de calcio, particularmente en el corazón, que también es parte de las familias de antiarrítmicos, o la quinidina, que es un antiarrítmico también, pero bloqueador de canal de sodio, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo puede potenciar por sí solo a otros antiarrítmicos o aumentar también los efectos secundarios. ¿En qué enfermedades las utilizamos? Primero, falla cardíaca. Falla cardíaca. Pero también tomamos ventaja de este efecto secundario, que es aumentar la actividad vagal, o sea, bajar la frecuencia cardíaca. Dense cuenta que es como medio paradójico, porque por un lado estás incrementando el inotropismo, pero por el otro lado estás bajando el cronotropismo, la frecuencia cardíaca. Entonces tampoco es sorpresa que lo utilicemos para pacientes con taquicardias supraventriculares, es decir, que se generan en la aurícula, ¿no? Por ejemplo, la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Que era lo que habíamos comentado anteriormente. Se utilizan muchas taquicardias supraventriculares. En el único que no se genera es en una enfermedad muy particular que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual el problema es que hay un bundle extraeléctrico. Hagan de cuenta que cuando normalmente, pues, se despolariza el corazón y todo se queda como en periodo refractario, pero hay un bundle o un haz eléctrico que se cae disparando extra. Entonces hace como una especie de circuito reentrante porque nunca paró. Entonces, ahí utilizamos otras terapéuticas, ya no tanto esto de la digoxina, ¿sale? Pero bueno, regresando al tema. Algunos otros efectos secundarios comunes que pueden aparecer son, por ejemplo, datos de anorexia, náuseas y alteraciones del electrocardiograma, ¿no? Porque sabemos que es arritmogénico, ¿no? Pueden prolongar también el QRS y demás. También es importante que pueden, por esto de la digoxina, también pudiera causar datos de desorientación o efectos visuales. Esto por los efectos centrales que puede tener. También en dosis tóxicas puede hasta llegar a generar arritmias miocárdicas, ¿sale?
Y otro dato importante es que esto de los halos, esto de las alteraciones visuales es muy, pero muy importante porque casi es como, ay, es patognomónico de la toxicidad por digoxina. Entonces, no se les vaya a pasar porque hay muy poquitos medicamentos que pueden causar alteraciones visuales. De hecho, hoy por hoy es el primer medicamento que yo les enseño que puede causar una alteración visual, como ver halos, ¿no? Como aros así visualmente, ¿no? Sabemos que en dosis tóxicas puede causar arritmias, pero muchos antiarrítmicos pueden hacer esto, pero no todos pueden causar efectos visuales o desorientación, ¿no? También recuerden cómo manejamos la toxicidad, o sea, ahora sí ya estamos metiendo otro medicamento a la clase de toxicología, porque también hay intoxicaciones por digoxina y cómo las tratamos. Ahora, es el primer medicamento que no se trata con otro medicamento, sino con anticuerpos, digamos, hay una región FAB, ¿no? Es decir, la parte de arriba de los anticuerpos, ¿sí? Donde se fija normalmente el antígeno, que van atacando directamente a digoxina. Se llama faboterapia, es decir, son medicamentos antidigoxina, ¿ok? Son anticuerpos biológicamente diseñados. También se les da terapia de soporte, o sea, corregimos los electrolitos, corregimos también las arritmias que se puedan provocar y demás cosas, ¿no? Algunas otras interacciones que pueda tener con otros medicamentos es que debido a que normalmente la digoxina bloquea el sitio activo del potasio, tampoco es sorpresa que compita por el potasio. Entonces, la hipocalemia puede aumentar su toxicidad, ¿verdad? También recordemos que como el ácido potasio es ATPasa y todas las ATPasas, importantemente, necesitan como cofactor al magnesio. Entonces, tampoco es sorpresa que la hipomagnesemia también pueda disparar este tipo de patologías. También la hipercalcemia, por eso de que también es arritmogénico, entonces puede hacer reacción cruzada con la quinidina o el verapamil. Pues bueno, esas son las cosas más importantes respecto a farmacología de la digoxina. ¿Dudas? Ok, bueno, ya casi para finalizar la clase, los inhibidores de fosfodiesterasa. Acuérdense, ¿qué es lo que está pasando por acá? Bueno, dijimos que normalmente si tú estimulabas al receptor beta 1, esta activaba una proteína G estimuladora o G-stimulating. Esto incrementaba como tal el AMP cíclico, que yo sé que el AMP cíclico normalmente se encarga de estimular a la proteína sinasa A, que al fosforilar puede activar muchas cascadas de eventos, por ejemplo, el canal de calcio, y que al ser fosforilado aumenta como tal su actividad y con consecuente el cronotropismo, entropismo y demás, ¿no? Entonces, el único problema es que este AMP cíclico tiene que ser degradado. Entonces, normalmente, ¿quién se trata de eliminarlo? El que se encarga de eliminarlo es la fosfodiesterasa 3, la fosfodiesterasa 3, porque rompe el enlace fosfodiester que se puede formar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí los inhibidores de fosfodiesterasa son muy importantes porque también los utilizamos aquí en México, como el más comúnmente utilizado es la milrinona. No es el único, hay más, pero la milrinona es de los dos que más van a utilizar. Hay otro, pero la verdad ahorita no me acuerdo su nombre, y la inamrinona, ¿sale? Este se utiliza un poquito más en Estados Unidos. ¿Qué hacemos en pacientes con falla cardíaca aguda? Es el único escenario donde realmente lo tenemos que utilizar este medicamento. El AMP cíclico incrementado en el corazón resulta en mayor inotropismo, mientras que el incremento en el AMP cíclico en el músculo liso resulta en vasodilatación. Esto es muy importante en las camas vasculares musculares de los músculos periféricos. Entonces, también puede favorecer la disminución de la postcarga, ¿sale? También hay otros medicamentos como los simpático-miméticos, como lo puede ser la dobutamina. Este es muy, pero muy utilizado. De hecho, esa se lo tienen que saber, ¿no? O sea, propiamente puedes estimular acá el receptor beta 1 y ejercer todo el efecto de la cadena de eventos que comentamos previamente. También la dopamina, ojo, en dosis medias, ¿no? En dosis medias es cuando puedes alcanzar el efecto deseado de estimular receptores beta, porque son dosis altas, puedes estimular hasta los alfas, ¿no? Entonces, también se utilizan más en falla cardíaca aguda. Entonces, ¿cuáles son los que yo quiero que se aprendan? Por lo menos milrinona y por lo menos dobutamina. Y el que más comúnmente van a utilizar es la dobutamina en pacientes con falla cardíaca aguda después de tener, por ejemplo, un shock cardiogénico, ¿no? Ok, solamente para que recuerden, también otra sustancia que es importante que conozcan, Normalmente, el corazón puede liberar dos sustancias, uno que se encuentra en la aurícula derecha y otro que se encuentra también un poquito más en ambos ventrículos, Es decir, cuando se llega a incrementar mucho, la presión, ya sea en las aurículas o en el ventrículo, ya sea por incremento de la presión de llenado sistémico o alguna otra variable de este tipo, pueden empezar a liberar sustancias. Es decir, el corazón también es un órgano endocrino, entonces la aurícula puede liberar
una cosa que se llama péptido natriurético auricular. Y el ventrículo puede desarrollar una cosa que se llama péptido natriurético cerebral o BNP en inglés, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como BNP. Lo importante es que ambos, tanto el péptido natriurético auricular como el péptido natriurético cerebral, son vasodilatadores de la arteriola aferente que funcionan por óxido nítrico. Esto aumenta la natriuresis, es decir, orinas más sodio, disminuyes el volumen y como tal, por eso mismo puede ayudar al paciente, ¿no? Son de los mecanismos importantes. Y tenemos un medicamento que se llama necetiride, que normalmente es una forma recombinante del BNP, ¿sale? O péptido natriurético cerebral. O sea que normalmente, como funciona similar al BNP, también funciona por óxido nítrico, ¿sí? O también uno de los segundos mensajeros que puedo utilizar es el GMP cíclico, que puede resultar en vasodilatación y lo utilizamos principalmente en pacientes con falla cardíaca aguda descompensada, ¿no? Falla cardíaca aguda descompensada. También recuerden que en un paciente que tenga falla cardíaca diastólica, o sea, que el ventrículo está súper apretado y que no se relaja por una hipertensión muy prolongada, por ejemplo, en esos pacientes con una cardiopatía concéntrica, que el espesor del ventrículo está pero muy marcado, a diferencia de la cardiopatía dilatada, que tiene una falla cardíaca sistólica, en ese caso, damos preferentemente beta bloqueadores y diuréticos, ¿sale? En este caso, en el caso de falla cardíaca diastólica, la fracción de eyección se encuentra conservada más o menos del 60%, a diferencia de la sistólica, donde sí cae menos del 60%, 55, 57%. Y pues bueno, esos son los medicamentos que vemos ahorita para falla cardíaca. Recuerden que los otros, como los YECA, ARA2, los veremos como la familia de medicamentos de antihipertensivos, y los otros medicamentos los veremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Ojalá les haya gustado el video. Ya saben que si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, comenten, compártanlo y demás. No tienen idea cuánto me ayudan, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not